Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, gracias por estar y acompañar esta propuesta, esta mesa de diálogo que se conforma en el marco de las jornadas académicas del programa de posgrado de Transformaciones Territoriales y Derecho a la Ciudad y con el Centro de Investigación de Transformaciones Territoriales. Esta propuesta de formación está dirigida a profesionales vinculados con la gestión territorial y la gestión del hábitat que desarrollan su actividad tanto en la gestión pública como en la investigación y docencia. Esta es nuestra segunda cohorte, es el cierre como de manera oficial de la segunda cohorte este año 2023, donde pudieron participar estudiantes de diferentes lugares del país, incluso también contamos con la presencia de dos estudiantes de Uruguay, contamos también con la participación de una estudiante mexicana y también como en ese enfoque de múltiples territorios también nuestro programa tiene un enfoque multidisciplinar donde también bueno, nos acompaña Sebastián, que es codirector del programa y que también es docente y dirige el módulo de Derecho a la Ciudad con un equipo de docentes también que tienen como esta característica multidisciplinar y donde también los estudiantes se vinculan no solo desde la arquitectura, sino también desde otras disciplinas como el derecho, como el trabajo social. Y bueno, y hoy nos están acompañando cuatro referentes en el tema de derechos, hábitat y territorio, que tienen experiencia en el desarrollo de instrumentos, de mecanismos, de herramientas para abordar el debate que hoy en día es más que necesario. En este contexto de desigualdad que nos está interpelando hoy en día, es necesario debatir y poner sobre la mesa si los derechos del territorio, si los derechos sociales, es necesario defenderlos o si ya pasaron de moda y se tienen que abolir como hay algunos discursos circulando. Bueno, nos acompaña Oscar Mesa, él es arquitecto, es integrante de la Comisión de Hábitat, Vivienda y Ciudad del Colegio de Arquitectos del Distrito 4, fue del grupo promotor y actualmente es miembro por el estamento de profesionales en el Consejo Municipal de Tierras, Hábitat y Derecho a la Ciudad de Malvinas Argentinas y participa activamente en la creación de los consejos locales de las localidades que se encuentran dentro del Distrito 4. Bueno, nos acompaña Sebastián Tedeschi, que es abogado, profesor e investigador en teoría jurídica, política y social. Ha desarrollado investigaciones sobre derechos económicos, sociales, culturales, conflictos territoriales, derecho a la ciudad y justicia socioespacial. Como lo mencioné anteriormente, es codirector y docente de nuestro programa y actualmente está a cargo del programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Defensoría de la Nación. Y nos acompaña Santiago Chubnowski, que es arquitecto, maestrando en urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y director de ejecución de obras en la Secretaría de Integración Sociourbana, que también es un actor importante en esto del acceso a los derechos y de también esta perspectiva que llega a los territorios con los derechos y también como desde esta entidad se gestionan. Y nos acompaña también Eugenia Jaime, que es arquitecta y urbanista, magíster en planificación urbana y regional, es candidata a doctora por la Universidad Nacional de General Sarmiento, es docente investigadora del CID, también está a cargo de un módulo de nuestro programa de gestión del hábitat. Su tema de investigación es la acción pública de instrumentos en la transformación urbana, donde también bueno, el tema de derechos es clave y es eje para el trabajo que realiza Eugenia. Así que, bueno, nada, les cedo la palabra para que bueno, nos compartan sus apreciaciones sobre el tema que convoca hoy esta mesa. ¿Quieres comenzar? No, yo Bueno, Oscar. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. La verdad que estar en este lugar que fue mi casa por muchos años también,
formación y hoy en algún aspecto representando al CATBA, la verdad que me da mucho orgullo y me pone muy feliz. A mí me gustaría un poco contar qué es el CATBA, o sea, porque por ahí sabemos más o menos, pero o sea, entonces lo que voy a hacer es leer lo que dice en nuestras páginas. Por ejemplo, en la página del CATBA 4 dice que es la institución cuya misión es representar a todos los arquitectos que desarrollan su actividad dentro del ámbito provincial. Lleva a cabo tareas de atención tanto en lo que hace aspecto del ejercicio profesional como al servicio del matriculado. Eso lo dice el CATBA. Es una institución que fue creada por ley en el año 86 y que está dividida en 10 distritos. Nosotros, o sea, yo trabajo en el distrito 4 porque es el que corresponde a mi lugar de donde yo desarrollo. Pero es una institución que tiene pisada provincial, o sea, que estamos con presencia en los 135 municipios y que es el colegio profesional más grande de la Argentina, al cual yo me relacioné como cualquier arquitecto que empieza a desarrollar su profesión de manera independiente. Nos acercamos ahí y empezamos a ver que el CATBA tiene la mirada del quehacer profesional y de la formación profesional, de cómo nos formaron a nosotros. Así que yo celebro que tengamos este tipo de posgrados o este tipo de formación, porque considero que para resolver el problema que a mí en lo personal me preocupa, que es el problema del déficit habitacional y lo mal que viven muchos argentinos, creo que uno de los actores fundamentales es el CATBA, otro es la formación, la educación, y otro es el Estado y por supuesto las personas. Pero esas tres instituciones tienen que estar y tienen que trabajar en conjunto para poder resolver este problema. Es ahí entonces que empezamos a trabajar dentro del CATBA, una institución que, como dije, formada en el 86, ya lleva 30 y largos años, y que no tenía una comisión o un lugar donde se debata el hábitat. Entonces, o sea, sí teníamos, por ejemplo, comisiones de turismo, comisiones de deporte, y no teníamos comisión de hábitat. Entonces dijimos, bueno, hay que meterse y trabajar en eso. Empezamos a trabajar en eso y por suerte, desde nuestro distrito, digo por suerte porque nos encontramos los espacios para poder trabajar y pudimos formar también a nivel provincial, porque cada distrito tiene su gobierno distrital, pero también hay un consejo superior que dirige a todos los distritos. Y pudimos ahí también formar la secretaría, o sea que hoy el CATBA va a ser 3 años que tiene una secretaría, que nos falta muchísimo por hacer y por trabajar, pero por lo menos ya tenemos una secretaría. En cuanto a las transformaciones territoriales y el derecho a la ciudad, yo decía, ¿qué pensar sobre eso, ¿no? Decía, bueno, para poder transformar algo, lo primero que tengo que hacer es transformarme yo. O sea, tengo que
transformar cómo me manejo profesionalmente, o sea, o cómo soy como persona, para poder empezar a influir en los que me rodean. Entonces, ahí, o sea, digo, bueno, vamos con una mínima transformación, pretendemos transformar algo mucho más grande, porque si no, la verdad lo veo muy, muy difícil, o sea, y es una tarea larga, o sea, donde hay que sostener el trabajo y lo que se piensa, insisto, con la formación, con la presencia y con empezar a involucrarse también en lo que tiene que ver con las políticas, o sea, con las políticas de vivienda, política de hábitat. ¿Qué más? El colegio dice que cuáles son las atribuciones y el carácter más relevante del colegio, ¿no? O sea, otorgar la habilitación profesional para trabajar en la provincia. Y ahí yo digo, para trabajar, o sea, ¿de qué manera? Porque sabemos que hay muchos arquitectos que trabajan y que trabajan mucho y que no es reconocido ese trabajo, o sea, ni siquiera se puede pasar los proyectos por el colegio. Entonces ahí es donde hay que empezar también a transformar. O sea, ahí tenemos y en eso también estamos trabajando. O sea, básicamente el colegio, los aportes que recibe el colegio, o sea, son las cuotas de ejercicio profesionales y el pago de matrícula. Entonces, hasta desde el punto de vista económico y mercantil, o sea, reconocer este trabajo y estos lugares donde hay que trabajar, o sea, que además es donde más nos necesitan y donde más nosotros podemos aportar. Generaría, o sea, si lográramos conseguir una transformación, generaría muchos ingresos también que después podrían ser volcados en otras actividades o en formación. Así que parte del trabajo que intentamos es modificar, que no nos cobren aportes por la caja, que se reconozcan algunos, o sea, la actividad profesional está, los honorarios tenemos una tabla donde tenemos todos las tareas que podríamos hacer, pero hay un montón de tareas que no están en esa tabla. Entonces hay que trabajar para incluir dentro de esa tabla las tareas que necesitamos. Después dice que también debe fiscalizar, controlar, promover el correcto ejercicio de la profesión en cualquiera de sus modalidades. Ejercer el poder disciplinario sobre las transgresiones de la ética profesional. Gestionar y organizar concursos, promover el desarrollo social, estimular el progreso científico, cultural, la actualización y el perfeccionamiento. Abordar la defensa y el prestigio profesional de los matriculados. Promover, organizar y participar en conferencias, congresos, emitir opinión y formular propuestas sobre cuestiones relacionadas con el ámbito de la actividad profesional. Así que eso lo dice la ley y eso nos abre la puerta a todos los profesionales que querramos trabajar dentro de la institución en tratar de transformarla para poder transformar el territorio, y creo que sí es importante. Y a eso me dedico. Muchas gracias, Oscar. Se
Sebastián Pérez. ¿Yo? No. Cambió Bueno, el orden. cambiamos el orden. Bueno, no importa. Igual lo que diga no pega con ninguno, así que no hay problema. No hay armonía. O por ahí sí, esa es la sorpresa que vamos a tener hoy. Bueno, usted sabe más o menos lo que estoy trabajando. Siempre soy un abogado de derechos humanos. Trabajo hace muchos años con conflictos territoriales. Y después tengo mi doble vida, que no es tan divertida como otras dobles vidas, porque soy profesor de filosofía del derecho. Y entonces, digamos, la gran preocupación es poder encontrar toda esa riqueza que yo he descubierto en las luchas sociales, en la defensa de poblaciones en conflicto por su tierra, por la vivienda, por los territorios, que me han llevado a descubrir un montón de cosas interesantísimas producidas por el urbanismo crítico, por la geografía crítica. Encontrar un lenguaje en el campo del derecho que pudiera empatar con todo eso, que pudiera aprovechar esa riqueza, esa producción intelectual, que no es solo producción intelectual, porque es una producción que se basa en una reflexión crítica sobre también prácticas políticas, de luchas sociales, de defensa. Entonces, encontrar en el derecho, no porque el derecho sea más importante que las demás cosas, sino simplemente porque es la disciplina en la que yo me muevo con mayor conocimiento, porque me dedico a eso. Soy abogado hace muchos años. Entonces, encontrar un discurso del derecho que pueda servir a esas luchas por el derecho a la ciudad. Entonces, conceptualizar el derecho a la ciudad, conceptualizar justicia social espacial, conceptualizar justicia territorial, no también solo por un afán de teorizar y escribir cosas, yo qué sé, pasar el tiempo académico, sino con una idea muy práctica, que es que los operadores jurídicos que tienen influencia, porque son los jueces que deciden los conflictos, o los servicios jurídicos que asesoran a los tomadores de decisiones en el poder político, que cuando se quieran llevar adelante políticas de transformación territorial en una línea de la justicia social, en una línea del derecho a la ciudad, en una perspectiva de derechos humanos, tengan un aparato argumentativo y de fundamentación que pueda, digamos, hacerlos llevar a cabo esas políticas de transformación. Y esto no es solo una pretensión teórica, porque yo he pasado por el Estado, bueno, ahora vos estás en el Ministerio de Desarrollo Social, muchos años, muchos siguen siendo así, la mayoría de los servicios jurídicos, por lo menos de las áreas del gobierno nacional, donde yo me he movido bastante por ahí, tiene una visión muy conservadora y muy tradicional del derecho, aunque los abogados puedan ser compañeros, militantes, todo eso, pero a la hora de pensar en clave de derecho profesional, los productos, los resultados son productos conservadores, porque el derecho es una disciplina muy conservadora. Piensen que el derecho trabaja, por ejemplo, una de las principales herramientas de legitimación de la argumentación jurídica son los precedentes. O sea, esto es así porque ya otros jueces dijeron que era así. Esto es, o sea, ¿cómo cambias la realidad si vos evaluás justicia sobre la base de esto es así porque antes se decidió así? Es anticambio. Uno puede decir, el discurso del derecho es un discurso conservador anticambio, para reproducir las relaciones existentes, sociales, políticas, que ya hay para conservar, para que quienes detentan el poder en la sociedad lo sigan detentando y para que las relaciones no cambien, sigan siendo de esa manera. Bueno, en realidad hay otra área del derecho que son los derechos humanos. Y el discurso de derechos humanos es un discurso que no apunta a conservar esas relaciones de poder, sino a modificarlas. Buscar la justicia social, buscar la redistribución de la riqueza, buscar el derecho a la vivienda para todas y todos, ¿no? Entonces,
es un discurso ya no de conservación, de reproducción del orden existente, sino un discurso que alimenta el cambio de la sociedad, la transformación de la sociedad. Pero ese discurso entra en un campo de disputa, en una versión más tradicional y una versión más transformadora. Cada abogado, a uno y un abogado joven, formado en una perspectiva de derechos humanos, que entra a asesorar al poder público, va a tener que navegar con como ángel bueno y el diablito, ¿no? El derecho conservador y un discurso de derechos humanos. Y va a tener que resolver esa tensión, ¿no? Un derecho que le dice, no, el derecho a la propiedad es el principal derecho y todo se ordena debajo. No se puede hacer esto porque viola esta competencia, porque no somos competencia, porque no tenemos la atribución, porque viola el derecho a la propiedad, porque no está regulado, porque no hay antecedentes. Y hay otro discurso que dice, no importa, vos tenés una obligación jurídica de promover el derecho a la vivienda, de promover la participación democrática. Si vivís en la provincia de Buenos Aires, que tenés la ley de acceso justo al hábitat, tenés que construir justicia social espacial, tenés que construir derecho a la ciudad, tenés que, ¿no?, pensar en una compensación de las desigualdades, o simplemente cualquier argentino, en nuestra Constitución Nacional dice en el artículo 75, inciso 19, que una de las obligaciones del Congreso es legislar para compensar las desigualdades territoriales que hay en nuestro país. Y si pensamos en las desigualdades territoriales en las diversas escalas, no solo hablamos de regiones, provincias, podemos hablar de cualquier escala, hasta un barrio, ¿no?, un pequeño asentamiento, o el barrio de la ciudad y su entorno. Es decir, uno puede elegir la escala y trabajar justicia territorial en esa escala. Pero entonces, un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo con un grupo de investigación en la Facultad de Derecho y también con otros compañeros que promueven el derecho urbanístico en la Argentina, es tratar de un poco desarrollar contenidos de tal manera que podamos encontrar argumentos para que este angelito bueno que nos habla de derechos humanos pueda hablar más fuerte que este discurso tradicional del derecho, ¿no? Y entonces por eso hay un esfuerzo de conceptualización, de decir, cuando nosotros hablamos de derecho a la ciudad o cuando hablamos de justicia social espacial, bueno, en el campo, no sé, del urbanismo, de la geografía, de las ciencias sociales, parece algo tranquilo, como decir, bueno, tenemos que buscar más igualdad, esto, el otro, cómo mapear eso, cómo trabajar en políticas, instrumentos de intervención, de políticas públicas, instrumentos urbanísticos, instrumentos de participación social para gestionar y promover esto. Pero cuando hablamos de derecho, el derecho tiene una técnica específica. Dice, para que haya una obligación, tiene que haber un derecho, tiene que haber una norma que lo diga, o un principio constitucional, o un principio en un tratado de derechos humanos, ¿no? Primero. Segundo, tiene que haber la posibilidad de una consecuencia sancionatoria en caso de incumplimiento. Hay cosas que nos parecen justas, ¿no?, pero que si no tienen sanción frente al incumplimiento, no tienen fuerza legal. Yo mato, bueno, o el derecho a propiedad es muy claro. El derecho a propiedad dice, si yo invado una propiedad de otro, el derecho ofrece un montón de herramientas. El Código Penal creó un delito, usurpación, que dice que te atribuye 3 a 8 años de prisión por usurpar, o 1 a 3 años, no sé cuánto da la pena. El derecho civil te dice que como propietario tenés una acción de desalojo, tenés acciones judiciales, es decir, tenés herramientas en el derecho para hacer valer el derecho. Ahora decimos, derecho a la ciudad. ¿Dónde está protegido? Bueno, no hay ningún tratado de derechos humanos que hable de derecho a la ciudad,
La Constitución nuestra no habla de derecho a la ciudad. Ahora en la reforma constitucional de Chile lo metieron en un artículo, pero es la que no aprobaron, así que no hay derecho a la ciudad. Pero felizmente en Argentina por algunos espacios se coló el derecho a la ciudad. Porque en la provincia de Buenos Aires está la ley de acceso justo al hábitat, porque en el plan urbano ambiental de la ciudad de Buenos Aires está el principio de derecho a la ciudad, y porque también la podemos derivar de algunos principios que aparecen en tratados de derechos humanos. Entonces, un poco el esfuerzo nuestro del derecho es tratar de ir bordando, digamos, esta pieza, digamos, de mostrar que ese discurso que tiene fuerza, que puede haber tenido, ahora por ahí tiene menos fuerza política, derecho a la ciudad, justicia social espacial, es también un discurso del derecho. Y el construir un discurso del derecho nos permite también, por ejemplo, atravesar momentos donde, por ejemplo, como ahora, el derecho a la ciudad, la justicia social espacial, no está más de moda, no está de moda. Entonces, uno va al Foro Urbano Mundial y no se va a hablar, o va a un hábitat y no va a estar, y va a los documentos del BID y no va a decir nada, porque en 2000 a 2010 se decía, a 2015, después ya no se dice más. Entonces, llega la hora de construir derechos, porque los derechos ya en algún punto son inmunes a las modas. Esto es un derecho, como el derecho a la vivienda. Bueno, el derecho a la vivienda sí, es un derecho, y eso implica que hoy gente que está en un conflicto puede ir a plantearle a un juez: tengo derecho a la vivienda. Hay un grupo que quiere una regularización y puede decir, bueno, no me pueden desalojar, no sé, vivo en un asentamiento, barrio popular, que está relevado por la SISU, y bueno, por 10 años no me pueden desalojar, y si alguien me intenta desalojar, puedo alegar eso. Entonces es muy importante para nosotros ir construyendo esas herramientas para que operadores del derecho, jueces, puedan resolver favorablemente, para que los abogados que trabajan en la SISU, en las secretarías, en los municipios, brinden a sus jefes políticos, es decir, que hay alternativas, hay vías, que está justificado poder hacer intervenciones en el territorio, poder aplicar la función social de la propiedad, poder establecer recortes por la función ambiental o social de la propiedad, ser instrumento para recuperar inmuebles vacantes, es decir, un montón de herramientas que están circulando, que están en el menú, en la caja de herramientas hace 20 años, pero que muchas veces en los municipios, en las secretarías de la provincia, de la nación, no se animan a implementar. Así que bueno, un poco ese es el campo de trabajo nuestro, y tratar de conceptualizar, pero cosas que ya están recontra conceptualizadas, pero están conceptualizadas en la geografía, en el urbanismo, en la sociología urbana, pero no están traducidas al derecho. Dice, justicia social espacial, ¿qué es para el derecho? Bueno, hay toda una construcción en el derecho en el campo del derecho a la igualdad. Dicen, gentrificación. Bueno, nosotros ¿qué tenemos? La lucha contra la discriminación. Hay instrumentos jurídicos de derechos humanos que dicen que las personas no pueden ser discriminadas. Y que además de los factores clásicos de discriminación, ideología, religión, género, no sé qué, el lugar, el espacio, la localización de una persona también es un lugar, una categoría sospechosa para identificar a un grupo como que está discriminado injustamente. Y que entonces, si es una categoría sospechosa de injusta discriminación, tiene un derecho a la reparación. Es decir, tiene derecho a que el Estado implemente políticas públicas para reparar esas injusticias estructurales. Es decir, le da una razón para que el poder público pueda intervenir y pueda priorizar, por ejemplo, a los grupos más vulnerables, o pueda canalizar su inversión en los barrios populares, porque tiene una obligación de reparar injusticias estructurales, históricas, en relación a la construcción del territorio. Lo mismo con el derecho a la ciudad. Solo para cerrar, algunos ejemplos. El derecho a la ciudad y la justicia social espacial tiene un montón de hoy prácticas jurídicas donde se lleva adelante. Hablamos de lo básico, lo clásico, que es la defensa de los desalojos,
la construcción de políticas de ordenamiento territorial, etc. Pero hay otros temas. Por ejemplo, 2 casos les puedo contar muy rapidito de defensoría que no tienen que ver con las cuestiones clásicas, pero el acceso a Internet de un barrio popular, por ejemplo, ¿no? Tenemos una acción de discriminación en la defensoría porque hay un barrio que la empresa telefónica no lo mejora porque dice que se roban los cables, que le roban a los técnicos, zona peligrosa, y por zona peligrosa hace 30 años no le mejoran la infraestructura. Y ayer se licitó 5G, pero este barrio todavía no tiene ni 2G, digamos, ¿no? Entonces, tenemos eso. Barrios que están zonificados, entonces, que están categorizados como barrios peligrosos y por esa causa son discriminados en la distribución de la infraestructura, por ejemplo, de la red telefónica, internet, que es importantísimo porque hoy por internet se hacen los trámites para la UH, para acceso a cualquier derecho, digamos, es por formulario, por la red, o hacer la fila en la agencia cercana de 2 horas, digamos, y trasladarse a tu lugar. Y hay otro caso muy interesante que tenemos por discriminación también, lo mismo, pero en transporte, ¿no? Líneas de colectivo que han decidido no pasar por barrios populares, cambiar el circuito, tenemos acá en el barrio Piedrabuena un caso así, donde hay líneas que cambian el recorrido y hay otras que directamente suspenden el servicio a las 8 de la noche. Entonces la gente de 8 de la noche hasta 6 de la mañana no tiene colectivo. Hay 2 escuelas nocturnas, un profesorado, un secundario que salen a las 10:30, no tienen colectivo. La gente cada tanto tiene que ir al hospital. Esa línea de colectivo es la única que llega al hospital. No tiene, si no agarras un remis del barrio, porque las de afuera no entran, entonces solo estás limitado a los 8 vecinos que tienen un remis en el barrio y que aparte la plata para pagarlo. Entonces, bueno, el concepto de justicia social espacial, por ejemplo, alimenta ese tipo de nuevas intervenciones, nuevos litigios para construir, para transformar el territorio, porque transformar la movilidad, obligar a implementar una infraestructura, defender la urbanización de un barrio, bueno, son cosas que transforman el territorio y que se fundan en estos principios que poco a poco estamos contagiando a muchos abogados, operadores jurídicos para que empiecen a utilizar. Así que bueno, esa es un poco la tarea que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Sebastián y Santiago. Dale, bueno, gracias por la invitación primero. Hola a los que están ahí del otro lado. Bueno, mi idea es contar algunas cosas que son producto, creo, de una práctica bastante intensa de estos últimos 3, casi 4 años en la Secretaría, que viene de bastante antes, pero por ahí, no sé, como se me ocurrían por lo menos 3 grandes cosas que son, no sé cómo llamarlas, entre consideraciones, un poquito de balance, reflexiones de la práctica, no sé bien, no es un buen momento para balances igual en el contexto en el que estamos, que es bastante influyente en nuestra práctica diaria. Pero bueno, como contarles un poco, yo no sé, imagino que hay un piso respecto a la intervención del RENAVAP, la ley y eso, o más o menos. ¿Todos conocen RENAVAP, la ley, algo de eso? Sí, tuvimos una clase en el programa donde vimos. Perfecto, porque si no tengo que arrancar de... bueno, no, o sea, creo Fernanda contó. Sí, Fernanda. Fernanda que Niño. no, Fernanda Monti. Fernanda Levinson. No, Fernanda Levinson. Ahí va. Buenísimo. Está bueno y creo que empalma un poco porque fue una de las primeras cosas, digamos, en realidad no la primera, sino el resultado de una primera reflexión, vamos a decir, que es una pauta de trabajo que aplica transversal, creo, a todos los puntos, a todas las cosas que hacemos en la diaria, que es asumir el desafío de la integración sociourbana de los barrios populares implica, primero que nada, creernos en que vamos a abordar el 100% del problema, en todos sus aspectos. Es decir, que nuestra perspectiva y nuestro objetivo es que los hoy 5.687 barrios populares que tiene el país cambien para mejor las condiciones de vida materiales de los
casi 4 millones de personas que viven ahí, y de ahí para atrás, es decir, asumiendo eso con seriedad y creyéndonosla, construir todas las herramientas que sean necesarias desde todo punto de vista para que eso efectivamente suceda. En un año, en 12, no importa, bueno, sí importa, máximo 12, vamos a ponerle, con un criterio de temporalidad más o menos racional en relación al problema, pero con todas las herramientas que sean necesarias, imaginándonos todo lo que tengamos que hacer para que eso suceda. Y ahí ya creo que hay ya surgieron algunas primeras pistas de la propia práctica, sobre todo militante y organizativa de los vecinos y vecinas de los barrios populares, que es que en general de hecho y muchos de ustedes los conozco porque hemos sufrido juntos muchas cosas en la Secretaría, pero cualquier compañero o compañera que interviene en un barrio popular, creo que su principal tarea es despejar excusas de por qué no se puede hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y una, no sé si la principal, pero una muy importante, era que el lugar en el que tenemos que intervenir, el Estado no puede intervenir porque es una tierra privada y el derecho establece que el Estado no puede intervenir en tierras privadas porque es lo que prima frente a otra cosa. Y cuando los compañeros que arrancaron con eso hacían el análisis de, bueno, de los 5.600, en realidad en ese momento 4.400, que fue el primer corte, digamos, cuántos más o menos de esas tierras, cuántos de esos barrios están sobre tierras públicas y cuántos sobre tierras privadas. Y más o menos da un 70-30. ¿No? Es decir, el 70% de los barrios son privados, están en tierras privadas, y otro 30% en tierras públicas. Es decir que hasta el momento en el que se construye y sobre todo se legitima la ley, el Estado tenía casi nulas herramientas para intervenir en el 70% del problema, digamos. La ley del RENAVAP y previo el registro lo que hace es tratar de al menos construir un instrumento normativo que despeje esa excusa para decir, bueno, listo, ahora podemos intervenir o tenemos las herramientas para intervenir al 100%, porque hasta este momento pasaba eso. De hecho, el programa, no sé, esto a veces lo digo y surgen otras consideraciones, pero está bueno, que es el programa que creo yo con más desarrollo en el Estado, digamos, de intervención en barrios populares, vamos a decirlo, es una discusión en sí misma. Creo que es el Promeva, o lo más parecido, digamos, a lo que estamos haciendo, que se hacía, es el Promeva, que es un programa financiado por el BID. Es para mí un buen programa que tiene muchos años de desarrollo, que tenía como una de sus limitantes, salvo algunos casos muy especiales, que no podía intervenir si no eran tierras fiscales del Estado Nacional, del provincial o municipal. Es decir, el BID no acepta proyectos si no están, si esas tierras no están con el dominio de fiscales o con permisos y demás. O sea que el programa con más desarrollo y más hasta incluso cultura institucional, si creo, cultura estatal, que tiene, no sé, creo que más de 20 años, no sé si alguno lo tiene registro, sí. Pero tiene más de 20 años, creo que es 90 y pico. Que tiene hoy, veía la otra vuelta en la página, 700 proyectos más o menos, según intervención en esos 25 años. Solo podía intervenir en este proyecto. Entonces la aprobación de la ley, entre otras muchas cosas, de hecho creo que la primera es la prohibición de desalojo, porque era el punto base, digamos, ¿no? Porque en realidad siempre arrancamos menos 10, es decir, cualquier compañero o compañera que interviene en un barrio popular, militante, arquitecta, cualquiera que esté involucrado con esa realidad, lo primero que tiene que desandar, si es que existe, es que no nos rajen a todos de acá, porque eso es lo primero, digamos. Después vemos qué hacer para mejorar y a quién y cómo pedir cada cosa, ¿no? Entonces, la prohibición de desalojos es para nosotros fue una de las cosas más importantes que tiene la ley, porque efectivamente hizo que no automáticamente, que eso también es interesante lo que decías, porque hay una práctica concreta que está buenísimo, pero que se prohíben los desalojos. Si el juez, que nos ha pasado, no tiene ni la menor idea, o el fiscal, lo que sea, de la existencia de esa ley, adelante, alguien tiene que ir a decirle, existe esto, está acá y no puedes hacer esto porque está esta ley, está aprobada, etcétera, etcétera. Y es una práctica concreta que hay que desarrollarla y que, por suerte, con esa herramienta hemos podido disuadir todo lo que nos ha llegado en términos de desalojos con relativa celeridad, salvo algunos casos bastante problemáticos que nos cuesta.
Eso respecto a entender la dimensión del problema desde el punto de vista, si se quiere, normativo, tener la herramienta, pero esto de asumir el total del problema también aplica a otros aspectos, como los instrumentos de gestión de la Secretaría y como el financiamiento. Es decir, ok, vamos a intervenir en el 100% del problema, los barrios populares, 5.600. ¿Cuánta plata se necesita? Y si no está esa plata, no estamos asumiendo que podamos hacerlo, ¿no? Es uno de los puntos más difíciles porque tenemos que garantizar el financiamiento, tuvimos que garantizar el financiamiento. De hecho, en la aprobación de la ley fue una cosa muy criticada en su momento, que era, bueno, todo bien, pero no hay plata en esta ley, no se establece. Nuestra lectura, que era un problema en ese momento de correlación de fuerzas, y que la principal aporte que iba a hacer la ley no tenía que ver con garantizar que el Estado en ese momento garantizara el financiamiento, sino justamente dejar las condiciones para que cuando haya una mejora correlación de fuerzas pudiéramos intervenir y garantizar ese presupuesto. Lo que sucedió en el principio de gestión es que ese presupuesto se garantizó a través de dos grandes fuentes de financiamiento, bueno, tres. Una fue el impuesto país, el impuesto del cambio al dólar, que una parte de eso va al fideicomiso, que es el instrumento de gestión que tenía la Secretaría para desarrollar los proyectos, va a esa cuenta, digamos, del fideicomiso, y otra, la más importante, el aporte de las grandes fortunas, que fue para nosotros clave, porque es la principal fuente de financiamiento. Después tenemos financiamiento por nacional, digamos, el presupuesto nacional y internacional a través del BID, pero cuantitativamente, digamos, lo más grueso tiene que ver con el aporte de las grandes fortunas, que además hasta simbólicamente, material y simbólicamente, para nosotros era una cosa maravillosa, porque era, bueno, además esto lo estamos haciendo con la plata del 0,2% más rico, con el 0,02 del patrimonio del 0,2% más rico de todo el país, ¿no? Y en términos de instrumentos de gestión, el fideicomiso fue una de las herramientas más importantes, pero después eso, desde ahí se decanta todo hasta hasta los modelos de nota, hasta cómo hacer más ágiles o cómo pensar que cada tarea que hacemos la tenemos que multiplicar por lo menos 1.200, que son las obras que tenemos que hacer ahora. Es decir, no nos podemos estar inventando, digo pavadas, ¿no? Pero son cosas que nos aparecen en el Estado. Modelos de nota para solicitar la modificación en un convenio de no sé qué. Bueno, vamos a tener 500, preparémonos para tener 500 y convenzamos a los asesores jurídicos de que esta es la forma en la que vamos a hacerlo y pongámonos de acuerdo, porque vamos a tener millones de estas cosas y si no nos ponemos de acuerdo y vamos a estar discutiendo una tras otra la misma cosa y no tiene sentido. Y creo que en esto de la escala, o si quiere, no sé si la escala, sino la masividad, es uno de los, creo, principales aportes que intentamos hacer, que es, efectivamente, al menos yo, en lo personal, en mi formación, Ricky, la he transitado en parte con vos en el taller. Me acuerdo que un poco la referencia de intervenciones en los barrios populares, y creo que el laburo de Proyecto Habitar, y bueno, supongo que también la reflexión de este espacio lo tiene muy claro también, era siempre modelos, ¿no?, como objetualizados, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino, bueno, favela, barrio. Este es el modelo y acá está el edificio con la favela y más o menos de Medellín, el más claro en términos de objetualización. ¿No? Este es el modelo de Chile con las famosas medias casas y qué sé yo. Siempre eran términos de modelos casi objetuales a los cuales tenemos. Y la verdad es que eso, en términos cuantitativos, deja mucho que desear, porque incluso la lógica que se aplicó acá, creo que durante el macrismo y en buena parte en la ciudad, era muy desde, bueno, construyamos el modelo para urbanizar Puerta de Hierro a los efectos de ir a congresos internacionales y que Argentina y Buenos Aires o quien sea uno más de esas fotos que podamos mostrar para decir, así se soluciona el problema de los barrios populares. Y la verdad es que nuestro modelo o nuestro método, si se quiere, de laburo, no tiene mucho y nos cuesta mucho, y de hecho creo que hay una crítica y autocrítica en términos de la comunicación que hacemos de lo que hacemos. Y creo que en parte tiene que ver con que es difícil de decir, este es el modelo y mostrarlo y decir, acá está, esta es la foto que te representa, porque son cosas que no todas son objetualizables y que no es tampoco, y que lo primordial para nosotros es intervenir en miles y miles de barrios, no en mostrar un modelito de cómo se hace, es intervenir en la práctica en mucho, y obviamente en la práctica iremos descubriendo cosas para mejorarla y para hacerlo más inteligente e incluso más eficiente y más eficaz.
La otra consideración o punto, digamos, del que partimos es que en esto por ahí creo debe estar medio naturalizado o no, digamos ustedes, que es que asumir que la realidad de los barrios populares es una realidad existente, que están ahí, que no se los puede sacar, digamos. Que eso parece, ¿no? Uno tiene que retrotraerse a la conceptualización de la erradicación de los barrios populares, la dictadura y un modelo que yo creo que está en buena medida superado, pero que en términos después de la práctica no lo está tanto. No digo que, digamos, nos hayamos encontrado con gente, que igual la hay, que quiere desalojar porque los pobres no pueden estar ahí, porque acá tenemos un proyecto mejor y que se vayan a otro lugar. Eso existe. Pero sí hay una cosa de que todavía no entra en las herramientas concretas, incluso en muchos técnicos y técnicas municipales, provinciales, en las que nos hemos encontrado discutiendo cuando estamos ofreciendo un financiamiento, si corresponde o no que la familia se quede o no en ese lugar, y decís, pero pará, esto ya está saldado, y no está tan saldado en la práctica, y eso para mí es caer en la cuenta de que partimos de un piso, creo, más bajo del que muchos de nosotros, al haber transitado experiencias más cercanas, por ahí lo tenemos más naturalizado, ¿no? Y ese piso más bajo también aplica a los instrumentos que tiene el Estado, y con esto incluyo a la Secretaría en términos de autocrítica por todo lo que nos falta, digamos, para mejorar, que es que partimos de -10, digamos, en términos de qué instrumentos tiene el Estado. Es decir, que la realidad del Estado hoy, en términos nacional, provincial y municipal, es mucho menos capaz de lo que creo es capaz en otros aspectos. Y acá retomo algunas cosas que creo que son aportes del colectivo, que creo que, bueno, en parte acá está representado quizás desde otro lugar, pero no sé, pienso en las comparaciones que en algún momento hacían, no sé si siguen trabajando con esa idea del sistema de salud y la educación, ¿no? Que son sistemas ya de alguna manera institucionales en donde Argentina es referencia. Uno puede criticar y tenemos muchas cosas que criticar de nuestro sistema de educación y de salud y demás, pero si uno lo compara con Latinoamérica, creo que tenemos un piso más alto. Yo creo que en el mundo del hábitat ese sistema está mucho más bajo, está mucho menos consolidado, y eso es instrumento de gestión en concreto y también una cultura institucional que no tengamos que explicar por qué es necesario que la familia se quede ahí, que no hace falta relocalizar porque la podemos mejorar, porque así como está, y si cambiamos el pluvial para el otro lado, y si cambiamos la línea de tensión, y si hacemos tal cosa, la familia se puede quedar, y es mucho más costoso y mucho más traumático y vulnera mucho más derechos no hacerlo que hacerlo. Un ejemplo muy quizás anecdótico, pero nada, ustedes lo habrán transitado también en la práctica concreta. Desde el punto de vista estrictamente técnico, la base sobre la cual tenemos que presentar, las unidades ejecutoras, municipios, provincias, organizaciones tienen que presentar son planos. Es decir, bueno, veamos sobre qué base empezamos a dibujar. Bueno, en la gran mayoría de los barrios no hay una base dibujada en CAD, estoy hablando de lo más concreto y sencillo, no existe eso. Es decir, la Secretaría montó un equipo que el mismo equipo que en parte centralizaba la información geográficamente, es decir, iba recopilando eso, que desarrollara planos para entregarlos a los municipios, es decir, empezar a trabajar desde acá. Es decir, ese es el piso del que partimos. En eso me refiero que eso también es parte de asumir que estamos en esta realidad. O sea, el Estado argentino, para intervenir en los barrios populares, tiene estas herramientas. Cuando vas a tocar la puerta al municipio, obviamente estoy excluyendo a quienes tienen una práctica, ¿no? ya construida, que tampoco es apreciable concretamente. Estoy hablando del total del problema, ¿no? De vuelta, de decir, bueno, tenemos que hablar de los 5.600, ¿no? De tales municipios que tienen algún recorrido. No lo encontramos. Y por último, en este punto, que también es parte de asumir estamos trabajando en esta realidad, que es que hay un desinterés político en la intervención en los barrios populares. Es decir, nosotros tenemos una pauta que es tratar de priorizar siempre, a la hora de pensar en los proyectos, la infraestructura básica. Es decir, agua, cloaca, electricidad de mínima, gas en Patagonia, y muchos municipios que lo que quieren es el asfalto, ¿no? Porque el asfalto, decimos, no, paremos un poquito, el asfalto sí, pero vayamos a buscar el proyecto de agua, cloaca, factibilidades, vamos agotemos todo para garantizar los servicios básicos. Y la verdad es que
yo no sé, pero para el mundo de, por lo menos la política electoral, poner un caño abajo de la tierra, el antes y el después de la fotito, cortar la cintita, y no garpa mucho, digamos, o sea, no tiene mucho rédito en términos de la imagen, ¿no? Sí tiene en otros muchos aspectos que hay que pensar cómo resignificarlos para que intervengan en la política, si querés, electoral, pero hemos ido a barrios en donde hicimos toda la instalación eléctrica, toda la instalación de agua y cloaca, y fui un año después y la verdad que era el mismo, o sea, vos lo veías, era el mismo barrio, con una diferencia sustancial, que era que podíamos garantizar al menos los servicios básicos en ese lugar, pero en términos... Y eso hace, en definitiva, influye en el día a día, porque la Secretaría financia a municipios, ¿no? Los municipios contratan a empresas. Esas empresas tienen más de una obra con el municipio. El municipio un poco administra las prioridades de tensión con esas empresas. ¿Qué prioridades creen qué obra va a poner encima que la otra, si tiene que elegir entre el caño de cloaca en el barrio del fondo del municipio o la placita que está en el centro de la ciudad? Si esa empresa tiene la misma obra y posiblemente planche un poquito esta y le meta más la otra, es lo que pasa. Y eso, nuestra pelea es, bueno, pero es que no estás preciando nuestra obra, con la convicción de que estamos seguros que sea lo que sea, estamos seguros que una obra en un barrio popular es 1000 veces, aunque sea una vereda, es 1000 veces más importante que cualquier otra cosa, porque ahí es donde están los mayores problemas. Es decir, si no priorizamos eso, entonces estamos parados en otra sintonía, ¿no? Eso es parte de la discusión cotidiana que tenemos, ¿no? Y por último, que es pensar también desde cero en que esta política efectivamente tiene que tener una continuidad en el tiempo. Es decir, tiene que poder demostrar que supera gobiernos, incluso con alineaciones políticas diversas. Dimos un primer paso que fue que la ley se aprueba, de hecho no lo comenté, siempre lo digo porque es gracioso, la ley que hoy nos permite trabajar en todos esos barrios es autoría de nuestros amiguis Carrió, Negri y Mazot. Es decir, ellos tres son los que presentaron la ley, que fue también toda una discusión, pero que fue estratégico, porque en un gobierno, ellos habilitaron, por ejemplo, la declaración de interés público y sujeto a expropiación de esos barrios. Fue Macri el que lo hizo. No fue ni Cristina, ni Chávez, ni Fidel. Fueron ellos presentaron. Y eso hace que en la práctica concreta de la Secretaría también podamos estar legitimados políticamente. Es decir, el marco jurídico que habilita en buena medida nuestra intervención está validado por la oposición, digamos, y eso te deja parado de otra manera, para bien, ¿no? Y se construyó, incluso en la actualización de la ley que se dio hace 1 año, 2 años, no me acuerdo. Fue ampliada, ¿no? No fue unanimidad, pero fue casi, por 2, 3 que estaban ahí, no sé, mi ley no me acuerdo que habrá votado, pero fue prácticamente unánime, respaldado en la misma lógica de intervención, pero igual más allá de eso, la idea de garantizar la continuidad en la política pública es una base, digamos, bastante importante para nosotros, que hace que primero tratemos de despejar la variable de coyuntura política lo máximo posible. No somos ingenuos, sabemos que influye, pero tratar de despejarla, porque no podemos trabajar, o sea, no vamos a llegar a los 5.600 barrios si estamos midiendo a ver de quién es el municipio tal. Lógico que influye, pero no lo podemos. Esto a veces lo digo, incluso con municipios, y parece que es una cosa naif, sí, bueno, no, pero es una práctica concreta que la tratamos de llevar al máximo posible. Después, obvio que existen un montón de limitaciones que estemos más a favor o más en contra. Pero la clave, creo, es que desde cero, digamos, del día cero de la intervención de la Secretaría, asumimos que esto no era un proyecto ni de una fuerza política, ni de referentes, digamos, concretos, sino que era el esfuerzo de todas las organizaciones que durante mucho tiempo vinieron peleando y que somos la expresión de eso, y que quienes hoy nos toca trabajar al mando de eso, estamos a disposición de eso, estamos casi al mando, digamos, de eso, con todas las tensiones que eso signifique, pero no solo porque ideológicamente estemos de acuerdo, o en términos de valores, sino porque sabemos que esa es la garantía. Es decir, ahora, si la cosa se pudre un poco, ¿quién va a pelear? ¿Los funcionarios que le van a sacar de cargo o todas las organizaciones, colectivos que estuvieron trabajando ahí, los vecinos que están ahí? ¿No?
van a ser ellos. Incluso si hubiera un problema con el trabajo de los compañeros y compañeras que están en el Estado, probablemente tengan muchas más herramientas para defenderse con el empuje de esas organizaciones que, si la construimos en conjunto y estuvimos de acuerdo, probablemente valoren esa experiencia, sobre todo porque sienten que es propia. Y decir, esto es lo que construimos nosotros, es decir, nosotros tenemos que defendernos, ¿no? Con todas las limitaciones que existen hoy en nuestras organizaciones, de todo el arco político, porque además trabajamos desde Cáritas hasta el Evita, el FOL, Peronismo, bueno, todo el arco de organizaciones que tienen intervención en los barrios populares, lo incorporamos, porque sabemos que es el alma y que de alguna forma nosotros decimos que es una manera de cogestionar el Estado, porque es un poco la clave de garantizar la continuidad de acá para adelante en términos de balance. Es decir, si no asumimos la atención que nos genera esa demanda permanente de las organizaciones sociales para que mejoremos, para que apuremos, para que hagamos los pagos más rápido, para que inventemos nuevas formas de actualizar los precios, para que los proyectos salgan más rápido, para que definamos nuevas formas técnicas de un problema, para lo que sea, pero esa presión la tenemos que tener hasta el último día en el que estemos, porque es lo que nos tracciona, con todas las cosas que nos implica, ¿no? Porque no es fácil, pero bueno, asumirlo desde ese lugar también nos permite como empujar en la práctica cotidiana y dejar un piso mucho más alto de esas propias organizaciones que a través de... Porque en definitiva lo que hace la Secretaría es garantizar financiamiento, ¿no? Si uno lo tiene que recontrasintetizar, la verdad es que no estamos ahí bancándonos la parada de los vecinos que están en contra de no sé qué, del día a día con la familia cuando les hace el mejoramiento, que no es fácil, ¿no? Los que están ahí son las organizaciones, los compañeros y compañeras que están ahí acompañando. Nosotros tratamos de garantizar la base para que eso suceda, ¿no? Entonces, no sé, hay algo ahí del valor que tiene eso que lo tenemos que asumir y creo que lo intentamos asumir desde el primer día desde esta perspectiva. Bueno, no la sigo porque la hago. Bueno, te toca cerrar después de esta exposición. Bueno, voy a poner un tiempo. A ver qué dice. Bueno, primero que nada, agradecerles a todas y a todos, a los que viajaron, a los que estuvieron en línea, bueno, a quienes me antecedieron en la palabra, a Diana, que estuvo también ahí en la organización del espacio, con Julián, bueno, con Gaby, con Tere, con Nacho, bueno, todos. Me propusieron estar en la mesa, dentro de lo que sería el programa. Yo estoy a cargo del módulo de gestión del hábitat. Comentar que para mí el programa es súper importante porque fue como de alguna manera la cristalización de un montón de preocupaciones que en términos personales venía desarrollando desde mi etapa de formación y que terminaron reuniéndose en una práctica territorial, ¿no? que hacíamos allá lejos hace 15 años, donde con lo que vos hacías el comentario de los consultorios de atención primaria de hábitat, nosotros nos propusimos diseñar un proceso diferente de intervención en el territorio, con la perspectiva de que fuera no solo una experiencia más, sino que tenía la ambición de que escalara. Esa era como nuestra preocupación en ese entonces. En lo personal, bueno, yo soy de formación arquitecta, estudié en la Universidad de La Plata y muy particular porque en realidad desde mi formación la idea era que la arquitectura tiene una función social. Si no se reúne la cuestión individual con la función social, no tiene sentido dedicarse a la arquitectura. Con lo cual yo me recibí y dije, ¿qué voy a hacer? Porque es muy difícil ser arquitecta con esta motivación, con este interés, con este compromiso en la década del 2001.
Era como algo imposible. Mi profesor de arquitectura era el arquitecto Osvaldo Vidinós, un militante de los 70, o sea que había estado en la década del 60 y 70 luchando por una sociedad nueva, junto con el Che. Entonces ese era como el deseo. Imposible. Yo dije, nunca voy a ser arquitecta. Cuestión que me sumo a un proyecto en la Universidad de Quilmes, en el Centro de Derechos Humanos, y claro, ahí empiezo a conocer gente de otras disciplinas que lo que hacían era trabajar el tema de la comunicación, el tema de cómo llegar a aquellos que estaban en los barrios populares y tenían condiciones de pararse frente a las arbitrariedades de la gestión local. O sea, esa era la realidad, de la gestión local, de la gestión provincial, de la gestión nacional. Entonces ahí aprendí un montón, porque me di cuenta que yo podía transformarme, y podía también hacer un aporte. Al principio hacía maquetas, o sea, una cosa que vos decís, una arquitecta hace maquetas, qué poco útil, ¿no? Qué poco, qué poca visibilidad, la capacidad proyectual. Y la realidad es que al cabo de los años, yo creo que fue un acierto, porque la capacidad proyectual no pasa por el plano, no pasa por lo visual, la cuestión de ponerle como el mejor color, el mejor papel y en todo caso ayornarse en lo último que está de moda. Eso lo podemos hacer hacer una AXO explotada, podemos ponerlo en líneas rojas, pero no pasa por ahí. La capacidad de transformación pasa por integrarse a los procesos sociales donde realmente se está transformando el territorio. Y el territorio lo transformamos día a día, cara a cara, paso a paso. Esa es la transformación objetiva. Actores de diferente tipo, con intereses de diferente tipo, con motivaciones de diferente tipo y en proyectos que a veces se tocan y a veces no se tocan. Entonces de repente hay actores de escala multinacional pasando por un territorio y actores de escala provincial pasando por el mismo y en un momento se tocan con un actor muy local que está llevando su basura al arroyo. En ese punto, cuando todos esos actores se tocan, es cuando más hace falta profesionales que estemos ahí interviniendo y tomando el desafío de transformar lo aprendido, de transformar lo estipulado para nosotras y nosotros y dar un salto cual y cuantitativo en nuestra práctica. Cuento esto porque con los años esa experiencia de la Universidad de Quilmes me llevó a participar de todos porque participé de 2004 a 2014 del programa de urbanización de villas y asentamientos en el municipio de Quilmes, en el municipio de Avellaneda, en el municipio de Almirante Brown, Morón y San Fernando. Y la verdad es que aprendí un montón. Y aprendí un montón sobre todo en materia de derechos humanos, en materia de transformación de nuestra práctica disciplinar. Digo en materia de derechos humanos porque la realidad es que mi concepción de los derechos era una idea de que los derechos estaban para garantizar la propiedad privada. Entonces tenía como una suerte de enojo tremendo y de discrepancia, ¿no? Desde la resistencia veía como la idea de los derechos como que estaban para garantizarle a aquellos que tenían el poder más poder. Y bueno, afortunadamente la corriente latinoamericana se empalma con esto de los derechos humanos, con el derecho a la ciudad, con los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, yo la verdad que encontré una ventana de oportunidad para ser profesional que si hubiera nacido 10 años, o si hubiera nacido 10 años atrás, no la hubiera encontrado. Con lo cual, la perspectiva de derechos humanos, de derechos económicos, sociales y culturales, me brindó la posibilidad de encontrarme en el territorio, transformando y sobre todo
creando instrumentos para operacionalizar transformaciones. Porque la realidad es que nuestro programa, esta propuesta que hacemos, el único propósito que tiene, yo creo que por lo menos para mí, voy a decirlo personalmente, es que habiendo atravesado este programa, uno se vaya con la convicción de que tiene en sus manos todas las posibilidades de operacionalizar aquello que se proponga. Y que eso es posible en la medida que uno no se compre el boleto de los opuestos, que uno no se compre el boleto de que las cosas son o blancas o negras. O sea, las cosas son en realidad posibles de transformar en la medida que uno entienda de cómo están construidas, qué partes tienen, cómo se dialoga en el derecho, cómo se dialoga en materia de constructiva, cómo se dialoga con los actores que están ocasionalmente ocupando el rol en el Estado, en un gobierno local, en un gobierno, porque es ocasional. O sea, el mismo actor puede estar al otro día al lado tuyo haciendo una zanja o al otro día al lado tuyo en una conferencia. O sea, es la misma persona que en todo caso toma roles que corresponden a un ámbito donde hay que jugar un juego. O sea, el juego ese tiene un lenguaje y ese lenguaje hay que aprenderlo. Y entonces yo creo que en el programa nosotros intentamos que sea rico en relaciones, rico en posiciones, pero no diverso. O sea, que sea crítico. O sea, no que haya diversidad, sino que haya personas que tienen una posición crítica, que se posicionan de una manera en el derecho, que se posicionan de una manera en la arquitectura, en el urbanismo, en el trabajo social. ¿Podemos tener diferencias? Sí, pero la idea es que todos tengamos una posición crítica con lo que hacemos. Y comentaba esto porque creo que la acción como guía de la transformación necesita tener una posición crítica. Porque si a nosotros nos guía la acción y no somos reflexivos, podemos estar yendo hacia el mismo lugar de aquel que criticamos, ¿sí? O sea, porque si nos guía la acción y entonces desenfrenadamente vamos a hacer cosas porque es necesario, porque fíjate cómo está esta situación, hay que ir y hacer, la acción sin reflexión nos puede llevar a un lugar de contraponernos con procesos sociales más amplios, con la idea del derecho a la ciudad como un derecho en el cual tenemos que encontrar lo común, lo colectivo, lo que tiene función social, lo que verdaderamente nos reúne a nuestros hermanos y hermanas, ¿no? de nuestro país y de Latinoamérica. Por último, me he anotado un montón de cosas, pero no voy a... me queda un poquito. Por último, lo que voy a decir es que a mí me gustaría que este programa pudiera extenderse en el tiempo, porque estas reflexiones requieren ser sostenidas. No es que uno aprende algo una vez y para siempre. Está siempre en tensión esto de querer cambiar la realidad. Está en tensión y en tensión con lo que nos viene de afuera, pero en tensión también con nuestro propio proceso histórico. O sea, nosotros somos hijos, hijas de este proceso histórico. Entonces, hay mucho en nosotros que se pone en debate y que por un lado nos lleva a tener una perspectiva individualista y por otro lado creer que hay que ser políticamente social, es decir, tener una perspectiva política social. Y en realidad lo que intentamos hacer con este encuentro, con este programa, con esta práctica que hacemos como colectivo social, es reunir lo que es lo de cada uno con lo que es una posición política para el conjunto. Reunir eso, o sea, tener una vocación social incluso en la vida personal,
es algo que a nosotros nos atraviesa y nos interesa compartir. Nos interesa compartir también la idea de que dividir el mundo privado del mundo público es una forma de no dar nunca el debate personal respecto de la transformación necesaria. Y creo que en esta segunda cohorte del programa hemos avanzado, me parece que hemos avanzado mucho en lograr que quienes forman parte, quienes se sumaron en esta cohorte a ser parte de este programa, se dieran la oportunidad de discutirse a sí mismos, ¿no?, respecto de lo que traían. Y eso me parece que es muy valioso. Bueno, y le agradezco también este espacio y a mis compañeros por todo lo que expresaron hasta ahora. Gracias. Muchas gracias y bueno, muchas gracias también por la reflexión. Creo que vos y bueno, y también Santiago, Sebastián y Oscar nos han develado como una dimensión del ser profesional y del atravesar una disciplina a partir de la práctica y cómo eso se ve interpelado por los derechos. Y cómo en esa búsqueda de esos derechos y de esa garantía aparecen instrumentos que socialmente están siendo reconocidos y que son valiosos, como la ley de acceso justo al hábitat, la ley de RENAVAP, también las acciones que ponen en plataforma problemas públicos que tal vez antes no estaban, como comenta Sebastián, y que tienen como este andamiaje de defensa desde justamente la institucionalidad, como lo es la Defensoría de la Nación. Y eso también que esta reflexión que nos trae, que a partir también como de cómo interpelamos también lo que estudiamos, los conceptos que están también arraigados y que no permiten esa transformación, y cómo también a partir de estas reflexiones podemos salir de esas dicotomías que no permiten esa transformación, tanto de nosotros mismos como profesionales y como personas que somos parte de esa transformación, que era también como uno de los aportes que se buscaron en el programa, que cada uno de los estudiantes que analizara y que fuera parte de esos procesos de transformación fuera un actor, parte más del proceso, pudiera tener una decisión también que es política sobre cómo ese territorio tenía que seguir. Así que bueno, muchas gracias por las reflexiones y bueno, y también a los estudiantes que estuvieron presentes hoy. Mañana bueno, vamos a seguir también con otras exposiciones más, y bueno, abro como la palabra de los oyentes para que alguien, si quiere hacer alguna reflexión o algo que haya circulado por acá les quedó, les interpela o quieren hacer algún comentario. Cuenta. Solo quiero a Gastón porque le tengo fe. Bueno, mira, bueno. Ahí me quedé pensando de lo que decía de los colegios con relación a las tareas profesionales que no están incluidas. Creo que lo que está bueno de incluir esas tareas es que también al tener un reconocimiento, incluso por parte del colegio, también puedan formar parte de todas las financiaciones como las que tiene SISU, en el sentido también de lo que decía Eugenia, de lo que es el trabajo profesional dedicado ahí a tener una función social. O sea, no solo en esto, ¿no?, de que también esté incluido en una grilla de tareas que ayudaría a eso, sino que también tendría mayor reconocimiento, porque por lo que entiendo y por lo que sé, a veces en una cantidad de programas no está incluido un montón de trabajo que hacen los profesionales, o incluso no sé, está incluido algo que diga proyecto, ¿no? Pero después hay un montón de gestiones y cosas que no aparecen y que claramente forman parte del trabajo profesional. Creo que esa tarea, si la pudiera como tener ahí el colegio como con esa claridad y con esa impronta de decir estos profesionales están haciendo esta tarea que tiene que ser reconocida, colaboraría un poco con esa cuestión. Bueno, no sé, Julián me miró y dijo Ahora vos mirá a alguien y esa Voy a decir algo sobre eso.
yo estoy de acuerdo con eso, pero es un trabajo de todos los arquitectos. O sea, porque en el Estado tenemos también muchos arquitectos y, o sea, cuando se hacen, no sé, los programas o lo que sea, o sea, ahí es donde también, porque muchas veces el Estado el mismo Estado no nos valora como profesionales. Entonces, tenemos que todos trabajar para que eso sea valorado, o sea, principalmente el colegio porque es la parte gremial, pero también, o sea, porque me pasa muchas veces que escucho el colegio, y el colegio, o sea, son personas, somos arquitectos, o sea, no hay un señor colegio que va a cambiar la cosa, o sea, la tenemos que cambiar entre todos. Y en cuanto a las transformaciones, nosotros podemos estudiar y trabajar mucho cómo transformarlo, pero en este momento se está transformando solo igual, o sea, se sigue creciendo, sigue aumentando, sigue, o sea, muchas veces y casi siempre yo siento que vamos atrás de los problemas, y a mí me gustaría en algún momento que vayamos por delante y que en algún momento no tengamos más que trabajar en resolver estos problemas. O sea, me parece que ese sería como el gran objetivo. O sea, que podamos tener políticas y financiamiento y profesionales que pensemos, o sea, cómo resolver el problema, pero después que pensemos, o sea, las políticas de vivienda para que podamos acceder a la vivienda sin ir a tener que ir a una toma o sin... o sea, es como que ese sería para mí el gran objetivo, o sea, terminar de una vez con los problemas. Pensaba como sobre esta conversación, quería retomar algo que decía Sebastián cuando él mencionaba lo del derecho, y bueno, vos decías como que hay un derecho, ¿no?, que está establecido y que después, conociendo esta perspectiva de los derechos humanos, podés entender desde otro lugar esa idea del derecho que tiene su sistema punitorio, sus reglas, ¿no? Y me acordaba de una conversación, en alguna reunión que hemos tenido, Eugenia decía las instituciones, como volviendo a lo que vos decías, Oscar, del colegio, y que ella decía, las instituciones son como, están armadas para establecer el status quo de las cosas, como para, así como puede ser el colegio, el Estado, la universidad que mencionabas, como esas cosas que están, si no las pensamos dos veces, están diseñadas para que las cosas sigan siendo de una manera. Y así como esto del derecho, ¿no? Como hay un derecho que es el hegemónico, hay una profesión que es la hegemónica. ¿Cómo, o sea, poder hacer las cosas para transformarlas implica pensar también que esas instituciones pueden ser de otra manera, ¿no? O que deben ser de otra manera, que sí tienen que apoyarse en un sistema de reglas, ¿no? Que no basta con eso solamente, porque como vos decías, si esas reglas después no se operacionalizan, ¿cómo eso se va a punir, o no sé cómo se dice, para el que no lo cumple, o se va a premiar o lo que sea? Nada, las cosas pasan. Como vos leías, esas reglas que tenemos como cuerpo de leyes que rigen nuestra profesión, sin embargo, hay un montón de profesionales que quedamos afuera de la posibilidad de acceder a esos derechos. O bueno, un Estado que está pensando un montón de cuestiones para dar respuesta masiva a un problema importantísimo y masivo, pero también está dejando afuera como un montón de otras cuestiones, o de la posibilidad de que esos profesionales puedan trabajar de otra manera para que también, no solo cuantitativo, sino cualitativamente, esos espacios puedan mejorar. Entonces pensaba eso como que sí que hay que pensarlo de manera integral, esas instituciones, esos derechos, y que se hace con las personas haciendo justamente todos los días, para que esas instituciones no sean burocráticas, no burocráticas, sino
entidades que suceden en un plano teórico, sino que las podamos transformar, no sé cómo es. Sí, o ayornar, porque puede haber diversidad, o sea, se puede trabajar de la práctica como se viene trabajando o como nos formaron. Eugenio decía, si yo nacía 10 años antes, bueno, mi generación se formó 10 años antes, o sea, y no había estas posibilidades de formarse en un posgrado, tenía que estar muy comprometido para encontrar esos lugares. O sea, el otro día tuvimos en el colegio un debate por un trabajo presentado por PH, y donde un docente de una cátedra de diseño importante hablaba de asistencialismo. O sea, entonces todavía, o sea, hay personas que piensan distinto, o sea, bueno, hay que convivir, o sea, pero puedes convivir con esas cosas, o sea, puede la institución tener distintas miradas, o sea, y bueno, que cada uno trabaje por lo que le preocupa, por lo que le gusta o por lo que lo hace más feliz. Yo tenía una pregunta. Compartiendo la perspectiva de Eugenia sobre la no dicotomización de los debates o la simplificación, estoy tentado de citar a un amigo que decía: los dos tienen razón, ¿viste? Cuando dicen vamos por delante o vamos por detrás, las instituciones están para consolidar lo que sucede, pero también a veces son una de lo que viene a transformar las cosas. Entonces ese carácter dialéctico, por lo menos de los procesos, en general sirve para alumbrar las posibilidades de transformar, que es lo que más nos interesa. En ese camino, y también citando como algunas cosas del piso que había y el piso que queremos que haya, los derechos que considerábamos establecidos, ¿no? Vos decías, citaba bien, en los estudios urbanos la erradicación en un momento salió de la agenda. Los barrios populares más si los registramos, pero de golpe todos los derechos están en cuestión. En la agenda de hoy, ahora parece haber una luz en el horizonte de que no tanto. Pero hasta hace 15 minutos, derecho a alimentarse había que ver si teníamos, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo llegamos a ese punto? ¿Y qué hacemos? En relación a lo que venimos hablando, ¿no? Pero en este contexto. Porque yo entiendo que tenemos un marco de acuerdo, pero es en esta realidad. Si tienen alguna reflexión alrededor de cómo llegamos a este estado del debate de la situación del derecho a la ciudad y de los derechos sociales, económicos y culturales en general, ¿qué hacemos para adelante para seguir transformando, para avanzar, digamos, no para plantearnos una situación necesariamente defensiva o resistente? Yo tengo una lectura optimista sobre ese proceso, digamos que es pensar en ciclos largos, digamos, ¿no? En procesos histórico-políticos que anclan jurídicamente, digamos, conquistas, ¿no? Yo sé, hoy está en discusión, digamos, todos los momentos de crisis económica, endeudamiento, generan una contracción de la economía y entonces un estado de sospecha de los derechos, ¿no? Porque los derechos cuestan y los derechos entonces son los culpables de que no cierre, digamos, las cuentas fiscales. Es un proceso que es cíclico y siempre ha ocurrido. Aquí en todo el proyecto de Estado social que hay en todos los países del mundo, que hubo procesos de tratar de institucionalizar derechos sociales, los últimos 100 años ha pasado eso. Primero, siempre ha pasado. En Argentina, desde
desde el peronismo, desde el 46, 45, 43, empiezan algunas reformas, se han ampliado los derechos sociales. En un periodo donde hubo 4 dictaduras, gobiernos neoliberales, gobiernos conservadores, hubo de todo. Ciclos de expansión de derechos hubo muy pocos. El otro día decían, digamos, sobre 70 años esto que dice el discurso de derecha de maldición. En realidad, gobiernos de expansión de derechos hubo pocos. Hubo 20 años, 25 años. El resto fueron gobiernos o dictaduras, o gobiernos de centro derecha, o liberales, un poco más, un poco menos. Y en todos esos ciclos, que representan el proceso histórico 2/3 sobre 1/3 de ampliación de derechos, el proyecto principal fue desmontar los derechos, acabar con los derechos laborales, acabar con los derechos sociales, y nunca pudieron. No pudieron desarmar el artículo 14 bis de la Constitución, que es el artículo de los derechos sociales. No se pudo. Dictadura militar más sangrienta de la historia argentina y de las más sangrientas de América Latina, no pudieron desarmar los derechos laborales. No se pudo desarmar la seguridad social. Se pudo recortar, ir un poco para atrás, un poco para esto, para el otro, pero no se pudo recortar. Las conquistas, digamos, del periodo 2003-2015 no se pudieron recortar. Sí empeoró el salario, algunas cosas, pero no se pudieron. AUH, diversidad, derechos de los pueblos indígenas. Hay asesinatos, crímenes, represión, pero no pudieron desarmar. No se pudieron desarmar. Se puede, digamos, ha habido un proceso de grandes ampliaciones de derechos que obviamente de los que trabajamos en el territorio siempre es insuficiente. ¿Por qué? No sé, uno dice, tengo 35% de la población sin cloaca. Bueno, no, falta, ¿no? Hay un montón de problemas estructurales. Pero no se pudo andar. Todo lo que se descontó no pudo llegar a cero. No pudo llegar a cero. Entonces, lo interesante es que el discurso de los derechos humanos, de derechos sociales que hablaba Euge, ha logrado anclar constitucionalmente en tratados de derechos humanos una plataforma que se incumple, que es incumplida, pero que no se puede desandar. Por más que ahora el BID o un hábitat no lo pongan en los documentos, está, porque la ley de acceso justo al hábitat está. Tampoco la pudieron derogar. Y entonces, el gobierno de la ciudad, se supone que el gobierno de la ciudad, que estos 16 años estuvo, era para desarmar derechos. En 2007 decían, sí, van a, está urbanizando villas. Entonces, yo creo que es lógica, digamos, la reacción en estos periodos de retracción, de cuestionar, pero no he visto que puedan descontar. Y no he visto país donde hayan descontado. Por ejemplo, Bolsonaro en Brasil, que fue nefasto. La ley de regularización seguía, desmejoraron, sacaron financiamiento del otro. Durante el periodo de Bolsonaro hicieron un montón de expropiaciones de reforma agraria. Uno que era bancada ruralista, el peor sector, más fascista que el nuestro, del campo, pero estaba la ley y siguieron entregando. Menos títulos, menos acción, el programa más chico, con más dificultades, con más criminalización, pero siguieron entregando y titulando tierras. Entonces, una pregunta, ¿pero eso por qué es? Porque está institucional. ¿Porque igual les da votos o porque...? Vos tenés la burocracia del Estado que tienen las leyes que vos tenés que cumplir. Tenés un raviol en el Estado que hace regularización. Que la gente va, se inscribe y vos tenés que sacar. Al macrismo nunca le gustó la ley de 341.
de ley de crédito cooperativa de vivienda. Bueno, estaba ahí, dijo, bueno, pero a cuentagotas salieron. Y siempre hay algo haciéndose. Y cuando salían colectivos, salían individuales. Inventaron el crédito individual. Aún subejecutaban la mitad, 50%. Pero está el raviol, está la ley, está las instituciones, y una gente que todos los días va a una oficina y dice, bueno, anda lento, pero en un momento le ponen una carpeta arriba del escritorio y hacer algo. Entonces, obviamente que en la medida que se institucionalizan políticas universales, bueno, ¿no? Yo creo que se van consolidando prácticas. Macri tendría que haber acabado con los programas sociales. Duplicó la UH. Bueno, o por miedo, porque después está otro, el miedo a la revuelta social, distintas cosas, pero una vez que vos institucionalizaste, bueno, conquistaste un espacio. Otros espacios no se han conquistado. La dictadura militar cambió la ley de entidades financieras, esa nunca la pudimos dar vuelta. La democracia en 40 años no pudo dar vuelta, pudo recortar aquí y por allá, pero no pudo, la matriz general que organiza el sistema bancario en Argentina no se pudo dar vuelta, pero otras cosas sí. Y entonces, en ese sentido yo tengo una visión más optimista, digamos, en el sentido que puede haber discursos deslegitimadores, desinstitucionales, pero creo que son muy rimbombantes y que aún con mucha represión y esto y lo otro, no logran, digamos, desarmar todos los avances que hemos tenido en los últimos 70, 80 años en derechos en la Argentina. Se puede descontar, pero nunca descontar a cero. Se puede descontar a menos 10, menos 20, menos 30, pero nunca a cero. La dictadura militar no lo pudo. Imagínense. Yo tengo, coincido en algunos aspectos, tengo un matiz en otro. Coincido en que hay algo de esto de que quizás en el plano por ahí de la lectura más política estrictamente, en términos de relato, que es esta idea, no creo tanto en esta idea de que la sociedad se derechizó, digamos, que viene un poco detrás del comentario que hacías, en la medida en que, bueno, es distinto asumir que estamos en un momento en el que peligran efectivamente los derechos, a decir, che, ¿cómo es que llegamos a que ese discurso esté en la agenda pública? Que creo que son dos cosas distintas porque hay un bagaje que, hay que ver hasta dónde se puede efectivizar eso, pero igual me resulta interesante la pregunta de decir, bueno, está bien, pero ¿por qué llegamos a que eso pregne en la agenda pública? Y justamente creo que el matiz que tengo me parece que es por habernos, y hablo en un plural, demasiado plural, porque incluye a tantas cosas, digamos, el colectivo, de organizaciones, y referentes, y la dinámica del sistema político, y el capitalismo, y tantas cosas, pero hemos puesto, hemos naturalizado primero algunas cosas y hemos perdido, creo, el motor de transformación, es decir, la educación pública en Argentina son derechos conquistados, pero no funciona como nos gustaría que funcione. Y eso hay que asumirlo, porque es la única forma de mejorarlo, digamos. Si no asumimos que... Y sí, cuando hacemos las obras en los barrios populares y transitamos los colegios y demás, y la verdad es que me voy muy contento diciendo, uy, qué orgullo, Argentina es pionera en la educación pública. No, me voy diciendo, y no sé, ¿por qué van al colegio evangélico que está al lado de las compañeras y tienen un mango para...? Y hay algo que tenemos que cuestionarnos. Y creo que el no cuestionarse eso hace que la cosa lentamente se vaya degradando. Quizás no llegue a cero, pero lentamente vamos perdiendo puntos. Y para mí ese es el principal peligro. Que nos vayamos degradando sin darnos cuenta. Y la forma, creo, para contrarrestarlo es, empezar a poner sobre la mesa las cosas que no funcionan bien, aun cuando creamos que funcionan bien, digamos, en términos incluso comparativos. Y eso tiene, creo, mucho que ver con, por lo menos desde el punto de vista, si se quiere, de la estatalidad, es que construir
políticas públicas que reconstruyan la capacidad del Estado de transformar las cosas concretamente, que el Estado no sea solamente un lugar donde tocar botones para redistribuir plata en el mejor de los casos, sino que sea capaz de articular un conjunto de actores para poner la cloaca en el barrio. Y si lo hace por sus propios medios, en conjunto con la organización popular, bueno, inventémoslo para que suceda, porque creo que de la dictadura para acá han destruido la capacidad operativa del Estado nacional, municipal y provincial, y eso hay que reconstruirlo de la mano de la organización popular. Y creo que el motivo... no creo tanto en la perspectiva de la institucionalización únicamente, sino más bien en lo que fuerza a eso, en la permanencia. Es decir, que estoy seguro que la ley 341, si el conjunto de organizaciones que la empujan tuvieran más capacidad, no es una crítica, al revés, digo, asumamos el Estado en el Estado. Obviamente, si al gobierno de la ciudad le diera el mismo miedo que le dio sacar los planes sociales, que decir, che, tenemos que hacer algo con esto porque si no nos van a comer crudo, y eso creo que es por el conjunto de las fuerzas que todavía no están lo suficientemente organizadas, y, insisto, no me pongo afuera del problema, lo asumo como tal, para que eso empuje, o quizás, no sé, habrá que buscar otros instrumentos, herramientas, no es por particularizar, ¿no? Pero lo pongo como simple ejemplo de por qué nos fuimos degradando lentamente, y bueno, también es porque tenemos que empezar a generar más musculatura de las fuerzas vivas que empujan esas capacidades de transformación del Estado, ¿no? Y creo que hay algo ahí que no sé, que tenemos que asumir como la semilla que nos ponga un horizonte, que además es lindo, en el sentido de que me pasaba hace poco, quizás es medio muy de nuestro mundo, de mi mundo particular, ¿no? Esto de la política ahora de lotes con servicio y el registro único de solicitantes, no sé si ubican algo de eso, pero que a mí me pareció, me tocó un poco desde el punto de vista de la dinámica de coyuntura política, de todo, ¿viste? Como, uy, no, estamos en una que ¿quién nos puso acá? Y son de las cosas que, bueno, me permite pensar para adelante, me permite decir, bueno, no sé, sí, es un registro, ¿no? Tampoco que hicimos la reforma urbana y agraria, ¿no? Es un registro nada más, pero es un paso simbólico que te permite proyectar para adelante y decir, bueno, y si el Estado es capaz de construir acceso al suelo a los sectores populares y no empezamos por algo y creo que esa, no sé, es la perspectiva que creo que hay que construir ahora, es sembrar esos hitos que nos permitan proyectar para adelante cosas de transformación que nos entusiasmen para pensar en que posta es posible, porque lo que hicimos no es una central termonuclear, son cosas que no necesitamos dólares, digamos, para hacerlas necesariamente. Yo cuando escuché la pregunta de Julián, cuando escuché la pregunta, pensé, o sea, ¿cómo llegamos hasta acá? Y dije que bueno, o sea, el piso se levantó porque estamos discutiendo y están apareciendo cosas que... Y también, digo, no tengo la respuesta, pero ¿cómo llegamos hasta acá? O sea, ¿cómo llegamos hasta acá para tener los problemas que tenemos? O sea, ¿por qué nos pasó o nos pasa? O sea, ¿por qué nos degradamos tanto? O sea, porque hace unos años atrás, o sea, no estábamos con tantos problemas como tenemos hoy en el territorio. O sea, no tengo la respuesta, o sea, pero fueron las dos. O sea, cuando dijiste ¿por qué llegamos hasta acá? Dije, qué bueno, o sea, porque hasta hace poco teníamos un Ministerio de Hábitat con una arquitecta, o sea, que tampoco antes teníamos, o sea, y creo que hay, o sea, y ahora ves carteles de obra de integración sociourbana por muchos lados que tampoco teníamos, o sea, es como que el piso se levantó, o sea, pero ¿por qué dejamos como sociedad que tengamos esos problemas? O sea, eso es una pregunta interesante que no tengo la respuesta. Euge, ¿vos querés comentar algo sobre esto ya para ir cerrando? En realidad
iba a volver sobre una perspectiva que trabajamos mucho nosotras y nosotros en Proyecto Habitar, que es como el colectivo del que en realidad nos nutrimos para pensar términos teóricos, cómo operacionalizar transformaciones. Iba a decir que para mí la clave de este debate es la falta de revisión crítica sobre nuestras acciones. O sea, accionamos y pregnó la perspectiva liberal, individualista, esa que nos marcó a fuego con la dictadura militar, y eso está en las aulas, en la formación como arquitectos liberales, no sé en las demás disciplinas, pero seguro en la formación de esta profesión, y eso después hace que uno mire de manera que divorcie de alguna manera lo que le sucede a uno con lo que le sucede a las otras personas, y entonces de alguna manera las políticas, por más masividad que alcance la política de integración sociourbana, no deja de ser una política focalizada, y eso es un problema, porque en realidad no termina de mirar en qué proceso de producción urbana se reconfigura y se restituye todo el tiempo la desigualdad. Y en realidad el debate sobre la distribución, la organización, el ordenamiento del espacio, que está en manos de los gestores locales y en última instancia está en la estructura del Estado, no la discutimos, y eso es un problema. O sea, y le atribuimos a que no, ahora es pero cuando cambie el otro lo va a hacer, y como si fuera un problema de personas, cuando en realidad tenemos una estructura que ordena, que está ordenando de tal manera que califica y clasifica el suelo para que unos queden en un lugar y otros queden en otro. Y el que no está comprendido en la esfera de los que pueden ser clasificados y calificados, que esté donde pueda, porque hoy había 22 personas que están desalojando, 22 familias que están desalojando en Pilar, porque están desalojando 180 familias en Tandil, en barrios Renabap, o sea, y eso no nos significa nada, porque, esto lo debatimos en el Consejo de Hábitat de la provincia, lo debatimos, no puede ser, todos los que representamos a las universidades decimos no puede ser, pero en realidad puede ser, porque está separado, por acá va esto, por acá va esto otro, y entonces a mí parece que hay una reflexión que nos interpela individualmente. ¿Cómo hacemos para no dividirnos? ¿Cómo hacemos para intentar desafiar la fragmentación que anida en el proceso de producción social y en el proceso de producción del espacio en particular? Muchas gracias. Bueno, ya tenemos que ir cerrando por el tiempo acá en el espacio. Gracias a todos y todas por la participación, por los comentarios, por las preguntas, y bueno, mañana seguiremos tanto con las exposiciones como con la segunda mesa, y bueno, gracias también a ustedes por venir. Gracias.